Aleluya, gracias iglesia por esta oportunidad. Gracias a Dios primeramente, a mi hermano César por la confianza que me da, por su familia, sus hijos, mi esposa, mis hermanos que están aquí en este lugar y aquellos que nos están escuchando en sus casas, en sus trabajos, en cualquier lugar en donde se encuentren. Es bueno, aleluya, escuchar el mensaje, darse un tiempo, darse una oportunidad para poder conocer a Dios, aprender algo de Dios, algo de su palabra. Y estamos aquí en esta mañana porque hay una necesidad de conocer, de saber lo que Dios tiene para nosotros como familia, en lo personal, como iglesia, amén, su cuerpo, su esposa. La iglesia es fundamental. La iglesia, vamos a mirar un mensaje donde vamos a conocer cómo es que Dios, desde aquellos antiguos tiempos, de aquella antigua era, amén, Dios, siendo Él soberano, siendo Dios el Rey, el dueño de todo, amén, de todo lo que está alrededor de nosotros, Él se plació, amén, en darnos esto, en lo que estamos ahorita, cada uno de nosotros involucrados. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Trae usted una Biblia? Vamos a abrirla en el texto Efesios 1, 3, 4, 5. Tiene usted su Biblia. Vamos a leer ahorita el texto, el mensaje, la historia del Evangelio. ¿Tiene nota usted? Ahí apunte la historia del Evangelio. Voy a describir la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad Pablo tuvo una labor misionera muy efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Esta carta fue escrita en Roma y es la primera en el orden de las epístolas, desde la cárcel, desde la prisión donde se encontraba el apóstol Pablo. Este hombre quedó tan impresionado que prometió regresar y lo hizo en su tercer viaje misionero. Se quedó 2 años en ese lugar, como lo dice en Hechos 19. Todo el capítulo habla sobre Éfeso, sobre la visita que tuvo ahí el apóstol Pablo. Pablo amaba tremendamente a esta iglesia, aunque afrontó gran oposición. ¿Cuántos de nosotros afrontamos oposiciones en esta vida? Circunstancias, momentos difíciles. Amén. En la vida cristiana, Dios de algún otro momento, de algún otro modo nos quiere moldear, quiere que volvamos a su camino. Y Él es bueno. Así como Él da la entrada, también da la salida de todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. El flujo del pensamiento de esta epístola la vamos a dividir en 2 partes. La primera es doctrinal, y es nuestro llamado celestial. La otra es práctica, nuestra conducta terrenal. Vamos a mirar solamente la doctrinal, la primera parte. Es algo extenso, es algo, no lo podemos meter en un mensaje, en un sermón, pero vamos a mirar esta primera parte. Les quiero pedir que pongan atención, lean su Biblia, traigan reflexión a su vida. Seguramente nos va a ayudar como persona, como familia, más bien como iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. Ya que terminemos este mensaje nos vamos a dar cuenta qué es la iglesia. En sí, qué es lo que encierra a lo que llamamos nosotros iglesia. Amén, ayúdenme a orar. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta mañana por esta oportunidad, porque tú nos has puesto en este lugar, Señor, tu iglesia, tu esposa, Señor Jesucristo. Desde aquel antiguo tiempo, Señor, tú lo predestinaste, tú lo trajiste, Señor, aleluya, para que nosotros moráramos en este lugar, para que aquí, Señor, te adoráramos, para aquí en este lugar, Señor, podamos, Señor, crecer, conocerte a ti. Te doy gracias, Señor, por mi hermano César, por su familia, por este ministerio, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Y el pueblo que está en este lugar y en sus casas dice Amén. 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 Aleluya. Vamos a leer el texto de esta mañana, Efesios 1, 3, 4, 5. Dice así, ahí abra su Biblia, vamos a leer el texto. Dice 1, 3, 4, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a mirar primeramente, la iglesia es un cuerpo. Desde la eternidad pasada el Padre determinó elegir y bendecir al pueblo del pacto. Recuerda la familia de Abraham en Génesis 12, 1, 3. Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a través de Jesús cualquier persona puede ser adoptada. Puedes decir tú amén. Adoptada en esta familia. O sea, todos nosotros como iglesia. Y el plan de Dios es que todos fuéramos una sola familia para poder adorarlo a Él. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Cuántos conocen la palabra adopción? Fuimos adoptados por Él, éramos extranjeros, éramos pueblo difícil, pueblo rebelde. Amén. Él nos adoptó, su misericordia. La adopción es parte del plan de predestinación de Dios. No es que fuésemos creados para luego comprobarse que el pecado nos había convertido en huérfanos desagradables y después Dios tuvo que inventar un plan llamado adopción. Esa sería una idea totalmente errónea. Más bien existía un plan llamado predestinación y Él nos predestinó para la adopción. Y si preguntas, ¿cuándo ocurrió todo esto? Que no me di cuenta. Vamos a leer el versículo 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí lo deja muy claro. Antes de que existiese el universo, Dios miró en nuestro pecado y luego volteó su vista a Jesús, a su Hijo crucificado y resucitado, y después destinó a todos los creyentes a través del Hijo crucificado a ser perdonados por todos sus pecados y ser adoptados en su familia. Todo esto ocurrió antes de que tú y yo existiésemos. No eres adoptado en base a tu aptitud, valor o distintivo. Aún no existías para producir ningún distintivo. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y ya nuestro Señor, nuestro Dios, ya había hecho Él un plan para nosotros. Por lo tanto, tu adopción no es frágil, tenue ni incierta, porque se basa en lo que realizaste o no lo que lograste realizar. Se decidió más bien en la eternidad. Por lo tanto, es segura e inquebrantable, como lo son también los propósitos eternos de Dios. Tu adopción en la familia de Dios a través de la fe en Cristo fue planeada antes de la creación. Vamos a entender algo en lo que acabamos de leer en la adopción. Tu adopción en la familia de Dios a través de la fe en Cristo fue planeada antes de la creación. Tú y yo somos adoptados como hijos de Dios desde el momento que tú creíste, desde el momento que depositaste tu fe en el Señor Jesucristo. Inmediatamente Él, por su gracia, te tomó
amén, y te adoptó. Por eso amamos el Evangelio, amamos la cruz, amamos la sangre de Jesús, porque sabemos que no merecemos esta adopción de Él. La adopción es de Él, por medio de Él y a causa de Jesucristo. Ven, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La muerte de Jesucristo cubre nuestros pecados, los peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. Encontramos en Jesús igualmente el propósito, todas las cosas bajo Jesús, el Mesías resucitado. Pablo dice, nosotros, contándose él como tercera persona, nosotros los judíos y ustedes gentiles, cuando escucharon de Jesús, de la salvación a través de él, fueron hechos parte de esta familia por medio del Espíritu Santo, refiriéndose a Hechos 2, cómo el Espíritu Santo unió judíos y no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham desde aquel antiguo tiempo. Si nos vamos a Hechos 2, podemos leer todo el capítulo de Hechos 2, nos damos cuenta cómo Dios, el Espíritu Santo, descendió en ese lugar y pudo tocar tanto a judíos como no judíos. Gente de otras naciones se unieron ahí en una sola familia. El apóstol Pablo gira una oración para que estos conozcan y experimenten su poder. Si ustedes miran del 1:11 hasta que termina el capítulo 1, ustedes podrán mirar que el apóstol Pablo giró una oración. Esos versículos es una oración si no sabías, ¿ven? Si no lo habías, yo lo acabo de entender, lo había leído varias veces, pero ya cuando empezamos a mirar la epístola, empezamos a recorrer todos los versículos, nos damos cuenta que es una oración del apóstol Pablo. Efesios 1:18-19 dice, vamos a meternos en estos versículos. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo quiere que sepamos tres verdades y nosotros solo estamos preocupados por la tercera. Vamos a mirar las tres. Dice él, para que sepáis. Cuando usa él esta palabra, él quiere que entendamos, él quiere que sepamos algo que ya está escrito y que nos pertenece. Es como si tú tienes un vehículo, sabes que es tuyo, sabes que lo estás pagando, sabes que ya lo pagaste y no te has dado cuenta que es tuyo. Da el título a tu nombre, todo te pertenece, amén, y no te has dado cuenta. El apóstol Pablo quiere que sepamos estas tres verdades. La primera es, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? La segunda, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y la tercera, la que nos preocupa, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? En sí, él no está orando para que recibamos el llamado o para que nos volvamos herederos o para que recibamos ese poder. Más bien nos está diciendo, ustedes tienen ya el llamado, son herederos y tienen el poder de Dios para con ustedes y no se han dado cuenta. Aún están, yo no sé en qué pensando, pero ustedes ya tienen estas tres verdades y mi oración es para que tú la captes y tú la tomes para sí. Estoy orando para que sepáis, dice de nuevo, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Verso 19, 1:19, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su poder? Vamos a mirar segundamente la gracia de Dios. ¿Cuántos conocen que la gracia de Dios es una soberanía de Él? Él se la entregó a todo el mundo, aún a las personas que estamos físicamente en este lugar y aún a las personas que no están, amén, que no están en el plan de las familias, de los jóvenes que aún
ni han pensado casarse, amén, en sus familias, en sus hijos. Esa es la gracia de Dios para todos nosotros. La iglesia es la casa de Dios. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Cristianos no judíos conocieron a Jesús, pero antes de conocerlo estaban vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, de un sinfín, amén, de cosas perversas, amén, que tenían ellos, engaños. Pero Dios en su grande amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados, aún la vida que tenían en esos momentos, y se las entregó a Jesucristo, a la vida resucitada de Jesús, trayéndolos así a la vida. Ahora estas personas son unos seres humanos diferentes, son nuevos hombres, nuevas mujeres a través de Jesucristo. Ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado. Lo que leímos anteriormente es que estas personas antes estaban perdidos en su naturaleza pecaminosa. Después Jesucristo los rescató. Y aquí es donde ellos tienen acceso a estas grandes cosas que Él tiene para Él. De este propósito y las obras que Dios ha preparado para ellos. Ellos no solo le han sido mostrada la gracia de Dios, sino que han sido invitados a ser parte de una gran familia. Antes de escuchar a Jesús, estas familias o estas personas no judías, estamos hablando de los gentiles, no solo estaban apartados de Dios, sino también estaban apartados de su pueblo, del pacto, de la familia de Abraham. Y por una razón totalmente práctica, igualmente de los mandamientos, de aquellas que se le dieron a Moisés allá en el Sinaí, formaban parte de una especie de frontera de la familia del pacto, y era una barrera que los mantenía apartados, alejados, separados de las familias no judías gentiles. No sé si me entendiste. Lo que te acabo de decir es que había un grupo ahí en Éfeso, judíos y no judíos. El Señor quería proveerles a Él lo que ya les pertenecía en el plan de Dios desde el antiguo tiempo. Aún ellos no recapacitaban, aún no lo tomaban ellos para sí. Los judíos estaban en un lugar, aún cuando estaban dentro de la iglesia, aún cuando recibían la enseñanza, estaban en un lugar los judíos, en otro lugar estaban los gentiles, estaban divididos, como dice, había una frontera en medio de ellos, estaban apartados, alejados, separados, sus familias. Pero en Jesús las leyes del Torá han sido cumplidas y esta gran frontera ha sido removida. Ahora son una nueva familia. Vamos a mirar Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos que somos el templo de Dios, la casa de fe. Vamos a mirar también que Pablo les recalca, les repasa, éramos extranjeros
sin Cristo, extraños, sin esperanza, sin Dios. Están hablando a las familias, al pueblo gentil. Esos éramos nosotros. Pero aquí viene la respuesta en Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, miramos que somos el templo de Dios, la casa de fe, somos conciudadanos, somos de la familia de Dios, estamos edificados sobre el fundamento. Ya podemos mirar, imagínate tú a Pablo en aquel lugar diciéndole a este pueblo, enfrente de él, una multitud, judíos, no judíos, le está diciendo a los gentiles, no se preocupen, no lo tengan en menos, Dios no los ha dejado ustedes, Dios quiere que sean su familia, ya hay un plan, Él quiere meterles en su mente, en su corazón. Somos el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos conciudadanos, somos de la familia de Dios, estamos edificados sobre el fundamento. ¿Quiénes? Le preguntaban ellos, ¿quiénes? ¿De qué estás hablando? Tú, mi hermano, tú eres. Está hablando de ti, de mí, de nosotros. No, ¿a poco no te sientes identificado? Les comentaba Pablo. Y de igual manera, yo te lo hago a ti, te hago esta pregunta. ¿A poco tú no te sientes identificado? ¿A poco tú no te sientes como que eres de la familia de Dios? Como que eres parte de la iglesia. Porque la iglesia somos tú y yo. No es un edificio, no es un lugar, amén, donde hay cientos de personas. Aleluya, aunque lo podemos tomar literal. Pero lo que está hablando aquí Dios es que tú como persona eres la iglesia de Dios, eres el templo de Dios. Vamos a mirar la tercera cosa, la iglesia, un misterio divino. Efesios 3, 1-10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces miramos primeramente aquí, el misterio fue revelado y encomendado al apóstol Pablo. Lo dice el versículo del 1 al 3, 1, 3. Igualmente el misterio no se dio a conocer a los santos del Antiguo Testamento. Dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Era conocida más bien en el Antiguo Testamento, pero no como lo estaban mirando en esos momentos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Vamos a mirar Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice también Isaías 3:6. Ahí en Efesios igualmente 3:6. Dice que el misterio es totalmente revelado al apóstol Pablo. 3:6 dice, así habrán, estoy en Gálatas, se me mueve la Biblia, Efesios 3:6
Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio escondido en Dios era el propósito divino de hacer al judío y al gentil totalmente una cosa. La iglesia, que es su cuerpo de Cristo, formada por el bautismo del Espíritu Santo. Ahí en 1 de Corintios 12:13 leemos: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, son esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y en el cual la distinción terrenal del judío y gentil desaparece totalmente. Efesios 2:14 y 15 dice así: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Colosenses, miramos otra escritura más, Colosenses 3:10-11 nos dice también: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La revelación entonces de este misterio, que fue dicha allá en Mateo, pero no explicada por Cristo a los apóstoles y profetas, les había hablado de esta gran verdad, pero no se les reveló totalmente. Había un plan. Allá el apóstol Pablo tenía este mandato, por cuanto él es el apóstol de los gentiles, y podemos leer la Biblia, cómo es que este hombre se le fue dado esa misión de poder hablarle a los no judíos, aun cuando él era judío. Pienso que es una tarea muy difícil, por cuanto él era un hebreo de hebreos, dice, un fariseo. Él conocía prácticamente la Biblia del empiezo hasta el final, él conocía la Torá, él conocía todo lo que tenía que ver, era un doctor de la ley, era un maestro, y aún así se le encomendó esta misión de poderles hablar del Evangelio a los no gentiles. Amén. Y él, podemos mirar cuando leemos estas cartas, ya sea Romanos, ya sea Corintios, y nos vamos a Gálatas, Hebreos, nos vamos a todo el Tesalonicenses, Filipenses, cómo es que este hombre, el Evangelio, pudo tocar a varias naciones, a varias tribus, a mucha gente, amén, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces encomendada a Pablo. Solamente en sus escritos encontramos la doctrina, posición, caminar y destino de la iglesia. Así que el misterio entonces se resume en una sola palabra: iglesia. Ese es el gran misterio. Los profetas del Antiguo Testamento nunca pudieron ver esta unidad de la iglesia. En este presente era un pueblo escogido. En este presente es un pueblo escogido, y debemos nosotros salir a pregonarlo para que gente, amén, adquiera esa soberanía, adquiera esa identidad en el Señor, y puedan ellos ser salvos. Amén, como lo somos tú y yo en estos momentos, sin importar su nacionalidad, a formar el plan de Dios, que es la iglesia. Colosenses 1:19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 2:9-10 dice también: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, en resumen, podemos mirar cómo es que nosotros, como pueblo, como personas, somos el templo del Dios viviente. Estamos en el plan divino de Dios desde los antiguos tiempos. Vemos cómo Él habló a profetas del Antiguo Testamento, cómo Él les puso en su mente lo que había de porvenir, aún siglos más adelante. Aleluya, usando el mensaje en ellos, usando revelación, usando profecía. Aleluya. Ya en el antiguo pacto miramos, le hizo una promesa a Abraham, que en los postreros tiempos iba a haber una familia unificada, naciones, razas se iban a unir. Se miraba en esos tiempos muy lejos, pero ahora en esta era usted puede mirarlo.
Pueden mirar cómo es que gente, familias, naciones, estamos involucrados en un solo Dios. Somos prácticamente una sola familia. Estaba mirando esta cuestión, esta parte, y cómo es lo personal, cómo es que nosotros podemos mirar y podemos sentirnos muchas veces abajo de alguien o muchas veces arriba. Amén. Nos sentimos superiores, nos sentimos muchas veces apartados, alejados, pero no entendemos esta parte. Imagínense, yo me pongo en el lugar de los gentiles, cómo es que ellos vivían su vida cristiana, apartados, muchas veces no podían mirar a los judíos se sentían altamente capacitados, se sentían que eran mejores que los demás, y ellos simplemente ahí estaban creyendo, tenían fe, conocían el evangelio, conocían a ese Dios. Lo que no entendían ellos es que las promesas que había para los judíos les pertenecían a ellos también. Cuando llega a Éfeso Pablo y les empieza a predicar, les empieza a enseñar estas grandes verdades, y miramos el desenlace y miramos cómo ellos se sienten ya completos, se sienten como una sola familia. Igualmente nosotros podemos ponerlo a la práctica y podemos reconocer que somos una familia. No importa de dónde eres, no importa, amén, lo que te haya pasado, no importa por los problemas que hayas estado, amén. Dice que Jesucristo puede ayudarte en esta mañana. Él puede borrar todos tus pecados, solamente si crees en Él y le entregas tu vida a Él. Y Él puede hacerte una nueva familia. Él puede ayudarte y Él puede unirnos a cada uno de nosotros como una familia. Para eso Él estableció la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Vamos a orar en esta mañana. Si te pido que inclines tu rostro, vamos a orar todos en la misma oración. Vamos a darle esa parte a Pablo por la cual oró por sus hermanos, por la iglesia de Éfeso. Podemos mirar cómo es que él estaba orando para que se estableciera en sus mentes, en su corazón, lo que Dios tenía para ellos. El plan de Dios que se incrustara en sus mentes, en sus familias, y ellos podían servir a un Dios soberano que los amaba, un Dios que tenía un plan para ellos como lo tiene para nosotros ahora. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Tú pensaste en nosotros desde aquellos tiempos. Tú, Señor Jesucristo, miraste nuestros pecados, pero de igual manera volteaste y miraste a tu Hijo crucificado. Desde ese momento la redención, la gracia se hizo manifiesto para nosotros, y ahora, Señor, gozamos, tenemos ese gozo, tenemos, amén, esa iglesia, tenemos ese pacto renovado en cada uno de nosotros, y ahora podemos decir libremente que pertenecemos a una familia, somos adoptados como hijos tuyos.